a, o sea, esta lo puedes reemplazar por esta, eso quiere decir, ¿no? Es equivalente a P o Q. O sea, estos dos lo voy a unir, lo voy a asociar, y solo me queda R, ¿no? O R. O también con la proposición I. I, Q y R, estas dos primeras lo voy a agrupar. Esa es asociatividad. Ahora, ley de la conmutatividad. O sea, P o Q es equivalente a Q o P. Puedo trasladar al primer miembro Q y P al otro miembro. Entonces, no cambia nada, ¿no? Es lo mismo. Eso se llama conmutativo. Lo mismo con I. P y Q es equivalente a Q y P. O sea, lo puedo hacer esta propiedad, ¿no? Ahora, esta ley distributiva. Esto es ya combinado los dos, ¿no? Y como O. Entonces, en la distributividad tenemos que P, I, Q o R es equivalente a P y Q, yo lo puedo unir estos dos como en el anterior, pero O, P y R, como si estuviéramos multiplicando en álgebra, ¿no? Entonces, toda esta expresión lo puedo representar por esta expresión, o esta por esta. Lo mismo con cuando era I, cuando era O, lo mismo, ¿no? El otro es I. P o R, I es P o R. Entonces, de esa manera lo hacemos. La ley de la identidad. Esto es con falso, verdad, ¿no? P o falso es P. O sea, el falso se elimina. P o falso es P. Y P y verdad es P. Es P. Ley del complemento. P o no P es verdad. Cuando tengamos esta expresión P o no P, lo vamos a hacer verdad. Si tenemos P y no P, es falso. Con O es verdad, con I es falso. Ley de la idempotencia, eso es el complemento. Idempotencia. P y P es equivalente a P. O P es equivalente a P. Esa es ley de la idempotencia. Seguimos. La ley número 7. Ley de absorción. Este también se utiliza, ¿no? Es decir, a una sola proposición. P o Q es equivalente solamente a P, ¿no? Estuviéramos simplificando. Y P es P. Lo mismo con O, ¿no? P y Q es igual a P. Entonces, esto se llama ley de absorción. Ya estamos simplificando. Ahora, definición de implicación. P, entonces Q, aquí equivale. Es equivalente a no P o Q. Entonces, cuando veamos P, entonces Q, lo vamos a reemplazar por no P o Q. Luego, definición de equivalencia. Es decir, sí, solo sí, ¿no? P, sí, solo sí, es equivalente a P, entonces Q, y Q, entonces P. Y cuando tengamos esta equivalencia, lo podemos reemplazar por esta expresión. O toda esta expresión por esta. Ahora, ley de Morgan, ¿no? De P y Q. P y Q, lo equivalente es como si estuviera multiplicando, ¿no? No P, o sea, no P, y este I se vuelve O. Entonces esa es la ley de Morgan. Y la otra es no estamos negando a P o Q, entonces al negar estamos diciendo no P, I se volvería, ¿no? Y no Q. Entonces estas son leyes de Morgan. Luego, condición de tautología. P o verdad es verdad. Condición de contradicción. P y falso es falso. Ley de doble negación. No P de no P es P. O sea, dos veces negado me da P. La otra, negación de tautología. Negar la verdad es equivalente a falso. Lo mismo aquí, negación de contradicción. Negar a falso es equivalente a verdad. Entonces, acá se puede demostrar haciendo
su respectiva tabla de verdad, produciendo así una tautología. Entonces, los dos, nosotros podemos hacer la equivalencia y nos da una tautología, ¿no? La equivalencia. Esto se demuestra con tablas de verdad. Principios de sustitución. Sean alfa y beta dos fórmulas proposicionales. Alfa es equivalente a beta. Entonces, cada una se puede reemplazar por la otra, sin que se le altere la verdad o falsedad de esa afirmación. Entonces, cuando nosotros las leyes anteriores por una o la otra, entonces no cambia su verdad o falsedad. En esta clase vamos a hacer las simplificaciones de fórmulas proposicionales. Por ejemplo, simplificar una fórmula proposicional significa transformarla en otra equivalente a ella, pero con el menor número de proposiciones y conectivos lógicos posibles. Lo estamos haciendo claramente simplificando, reducirlo a lo más mínimo. Ejemplo, aquí tenemos, nos dice ejemplo, simplificar es una expresión sencilla, digamos, ¿no? Entonces, P o no P, cierre paréntesis y Q. ¿Se podrá simplificar esta expresión proposicional? A ver, veamos. ¿Qué podemos hacer aquí? Nos dan esta proposición, lo vuelvo a escribir aquí, ¿no? Q o no P y Q. Ya lo repito. Ahora, ¿qué puedo hacer para simplificar? Entonces, lo que ustedes aquí, lo que vamos a hacer es aquí, ley de identidad. La ley de identidad. Aquí, este Q, porque aquí hay O, ¿no? Hay I, necesitamos que este sea O. Entonces, ese Q lo volvemos Q o falso es Q. O sea, estoy aplicando la ley de la identidad, ¿no? Es decir, lo que estaba hace rato. Ya no está aquí. Aquí. Ley de la identidad. P o falso es P. A es P. Entonces estamos utilizando eso, ¿no? Esa ley. Aquí Q. P, en este caso Q, ¿no? O sea, puede ser P, Q, R, ¿no? Entonces Q, o sea, Q es igual Q o falso. Aquí lo estamos aumentando, ¿no? Es decir, en vez de simplificar, lo estamos aumentando. Q o falso es igual a Q. Pero este nos sirve para hacer la propiedad. Como ustedes ven, aquí es O, y aquí en el medio está I. Entonces sería ley distributiva. Entonces, como el primero aquí es Q, entonces saco Q, es como si estuviera factorizado. O, ¿por qué O? Porque ambos tienen O. O, paréntesis, no P. No P y F quedaría, ¿no? O sea, si este P y este Q y este Q estoy sacando, me queda O. Entonces, lo que quedaría entre paréntesis no P y por este y falso. Pero por ley de identidad nuevamente. Aquí es igual no P y falso. Falso, ¿no? No interesa negado, ¿verdad? O sea, si es negado o no es negado, ¿no? Y falso es falso. Entonces, nos queda Q o falso. Pero este, nuevamente, por la ley de identidad, Q o falso es Q. Entonces hemos llegado a una expresión mínima. A eso se refiere la simplificación de fórmulas. No hemos cometido ningún error acá. Entonces, esta expresión que tenemos, Q o no P y Q, es equivalente a Q. Entonces, de esa manera nosotros podemos simplificar las fórmulas proposicionales. A ver, otro ejercicio.
segundo. Entonces aquí ya hemos hecho un poco más, ¿no? Es decir, simplificar entre corchete, ¿está? Verdad y P o no Q. Y Q. Ahora, esto se podrá simplificar. Vamos nuevamente a las tablitas. Ustedes pueden sacarse las tablas o sea, las de las leyes, perdón, las leyes lógicas. Con eso aplicamos, ¿no? Como hay verdad, entonces, como está entre corchete aquí, entonces aplicamos, o sea, copiamos lo mismo y luego aplicamos, ya, ¿qué hemos dicho? Verdad y P, todo esto sería P, ¿no? Es P. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Por la ley de la identidad. Entonces, verdad y todo esto que sería como Q, o sea, P o no Q, solamente es esta expresión. Por eso verdad se le elimina y nos queda P o no Q entre paréntesis. Y Q. Eso es por identidad. Ahora, aquí vamos a hacer la conmutatividad. De esta forma no tenemos la expresión desde la ley, entonces vamos a hacer conmutatividad. Q lo vamos a llevar al primer miembro, como se dice, y P o no Q al segundo. Por conmutatividad. Entonces Q lo trasladamos al primero y el primero al segundo. P o no Q. Aquí hacemos por distributividad, como anteriormente hicimos, ¿no? Y P sería, ¿no? Q y P. O Q y no Q. Y no Q, con este I. Viendo aquí, se ha agrandado, digamos, ¿no? Ya se ha vuelto más grande. Pero aquí vemos que Q y P, o Q y no Q. Entonces, por la ley de complemento, Q y no Q es igual a falso, ¿no? Q es verdad. Q y no Q es falso. Está ya la tabla. Aquí está. Por la ley de identidad, ¿no? P o falso es P. P y verdad es P. No, si es P y B es verdad. O P, perdón. Entonces, eso es lo que hicimos aquí. Por el complemento. Bueno, veamos. Era la que estaba abajo, ¿no? O sea, los dos negados, o cuando es P o no P es verdad. Y cuando es P y no P es falso. Cuando es I es falso, cuando es O es verdad. Entonces esa ley de complemento estamos haciendo. Es más fácil para ustedes cuando tienen al lado, digamos, las leyes, ¿no? Esto es lo que nos interesaba, Q y no Q, o P y no P, puede ser R y no R, eso es falso. Si fuera O, sería verdad, no sé cómo. Pero como es I, colocamos falso. Esa es ley del complemento. Ahora, ley de la identidad, ¿no? Entonces aquí nos decía identidad P o falso es P, ¿no? Entonces aquí Q y no Q y P o falso. Este falso desaparece y nos queda solamente Q y no P. Entonces, ya está la simplificación. Ya no podemos simplificar. Entonces, esta expresión es equivalente a Q y P. Si realizamos tablas de verdad, esta expresión nos va a salir, digamos, una tabla, ¿no? Aquí. La columna última, una expresión, y cuando comparamos con este debe ser la misma. Y haciendo
las tablas de verdad, nos va a salir tautología. Entonces quiere decir que está bien simplificado. Otro ejercicio, que está ya un poco más largo, ¿no? Entonces, igual se simplifica, viendo cuáles son los pasos, cuáles de las leyes vamos a aplicar. Entonces aquí nos da P y Q, O, paréntesis, no Q y no P, cierre paréntesis, O, P, entonces, verdad, O, Q y no P. O y O, corchetes, solamente en paréntesis, está bien separado. Entonces, a primera vista sería asociar, ¿no? Como asociativa. ¿Cuál podríamos hacer? El primero con el segundo con el tercero, o el tercero con el cuarto. Pero antes de hacer, vemos si hay implicación o bicondicional. En este caso hay una condicional. P, entonces, verdad. No es Q ni R, es verdad. Entonces, esto lo haremos primero. Ustedes saben que P, entonces Q es a no P o Q, ¿no? Veamos la implicación. Entonces, vamos a retroceder. A las leyes. Y aquí tenemos. Implicación. Cuando tenemos P, entonces Q. P, entonces Q, su equivalente es no P o Q. Entonces, toda implicación lo vamos a reemplazar por eso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquí. Entonces, P, entonces, verdad. Todo copiamos lo mismo. No se copia lo mismo, no Q y no P, o aquí sí. Esto lo estamos copiando aquí, ¿no? Igual hemos copiado, ahora tomamos en cuenta este P, entonces O. ¿Por qué? Porque todos no hay implicación. Entonces, eliminaremos esto, aquí va a ser igual, ¿no? Vamos a reducir. Todo lo demás copiamos igual. Cuando llegamos aquí, decimos, por definición de implicación, es P, entonces Q será no P o Q. Entonces aquí decimos no P, porque es negado, o Q, o sea, o verdad. O sea, este verdad lo mantenemos ahí, ¿no? Pero este sí negado, pero la implicación se vuelve O. Este otro término escribimos lo mismo. Eso es por implicación. Por identidades. Ahora, ¿por qué por identidad? Cuando hay verdad o falso hacemos por identidad. Entonces, esta seguimos aquí. Lo demás copiamos idem, P y Q, O, no Q y no P. Ahora, aquí es todo. Identidad. No P o verdad. Cuando es O, verdad, y al otro lado cualquier expresión, eso es verdad, ¿no? O sea, se elimina esto. Entonces, verdad. O, escribimos lo mismo, es esta expresión. Ahora, aquí tenemos O, verdad. O, esto, como todos son O, entonces se agrupa, estos dos primeros lo dejamos, la tercera con la cuarta, vamos a agruparlos, digamos. Entonces, vamos a hacer asociatividad. Entonces, estos lo mantenemos, asociamos estos dos. Entonces, coloco corchete, verdad, O, es Q y no P, es de corchete. Entonces, esto es nuevamente identidad, ¿no? Porque aquí hay verdad. Cuando es O, que hemos dicho, se mantiene lo que está al lado, ¿no? O sea, P o verdad es P. Entonces, el verdad se va a ir. Entonces nos queda esta expresión que está aquí. La mantenemos. Verdad o esto es verdad, ¿no? Esto se elimina y nos queda verdad por identidad. Ahora,
tenemos esto estamos asociando, ¿no? O sea, este con este O. Entonces esto es como si fuera uno solo. P o verdad es verdad. Entonces todo esto se elimina porque está entre corchetes. O verdad, simplemente me queda verdad. Entonces de esa manera hemos simplificado. Vean, o sea, es simplemente práctica, ¿no? Ya veamos cómo es donde empezamos, cómo lo hacemos, cuál leyes podemos aplicarlo y hasta tratar de resolverlo, ¿no? Hasta llegarlo a una simplificación. En este caso era verdad. Bien. Otro ejercicio, un poco más largo, un poquito más, digamos, complicado, no complicado, sino tal como hemos hecho hace rato, lo vamos a volver a hacer. Entre corchetes. No P y no Q, si es entonces no P y no Q, si es de corchete. O no P y Q, si es de paréntesis. Simplificar esta expresión. Esta expresión la copiamos lo mismo al principio. Entonces aquí, ¿qué vamos a aplicar? Bien, tenemos y o, ¿qué hemos dicho hace rato? Los que vamos a desarrollar primero son las implicaciones, o sea, esto. Entonces aquí está todo una proposición y esto sería otra proposición, o sea, lo que está entre paréntesis. Lo demás dejamos. Entonces, en esta implicación, lo mismo que hemos dicho hace rato, P, entonces Q, que había sido igual, no P o Q. No P sería esto, este vamos a negar, y esto lo colocamos lo mismo. Entonces aquí, como está negado, esta expresión, yo lo hago la negación, ¿no? No, abro paréntesis, recién copio esta expresión, no P y no Q. O sea, dos veces aquí estamos negando, ¿no? O lo mismo, no P y no Q. Corchete y esta expresión copiamos lo mismo. Entonces, aquí hay doble negación. ¿Cuál harían ustedes? La doble negación primero. Entonces, por eso se dice doble negación. Entonces, por doble negación, no y no, solamente se elimina, ¿no? Es decir, la misma expresión debemos colocar. Es dos veces negado, es la misma, ¿no? Entonces, por negación, P, ¿no? P y no Q, o no P y no Q. Es el corchete o lo mismo que aquí, ¿no? No P y no Q, eso no. Aquí está de más uno, ¿no? Un corchete le he colocado de más. Entonces, elimínenle porque hemos eliminado esto con esto y me quedaba solamente un corchete. Bueno, entonces aquí tenemos P y no Q, o estamos haciendo aquí asociatividad, ¿no? Porque más antes estaba o entre corchete estas dos proposiciones con esto. Entonces aquí voy a hacer asociatividad. Esta proposición con esta otra lo voy a unir. Entonces esta queda fuera. Entonces esta la escribo fuera. Entonces P y no Q. Corchete aquí. El corchete se ha ido al otro lado. Entonces no P y no Q. O, con este O. Y no P y Q. Aquí cierro el corchete. Entonces este ya ha quedado fuera. Pero aquí, ¿qué hacemos? ¿Por qué hemos hecho ese cambio? Por aplicar la distributividad. Y en la distributividad decimos que aquí es no P y aquí también es no P. O sea, tiene que repetirse las primeras, ¿no? Porque si tomábamos aquí era P y este era no P, entonces no podíamos hacer nada, ¿sí? Si hacemos Q también al otro lado, Q, aquí era no Q. Entonces, por eso hemos hecho la distributividad. Y aquí teníamos P y no Q, aquí hay no P, ¿no? Entonces por eso hemos hecho, ahora sí, no P y no P. Entonces colocamos entre corchete no P y no Q o Q, ¿no? Nos quedaría no Q o Q. Entonces de esa manera hemos hecho
distributividad. Ahora, esto ya es más sencillo, pero vemos aquí P y no Q, nada que ver, P y aquí, no Q o Q. Eso es por complemento. No Q o Q, aquí es igual. Es verdad, ¿no? No Q y Q sería falso. En este caso es no Q o Q, es verdad. Eso es por complemento. De esta expresión colocamos no P y verdad. Ahora, esta la mantenemos ahora aquí, en este corchete. No P y B, tenemos que simplificar y verdad, ¿no? Entonces es ley de identidad. Entonces, cuando es I, verdad, se mantiene el lado izquierdo, ¿no? No P. Entonces, por identidad hemos simplificado y nos queda no P. Ahora, el primero escribimos, ¿no? P y no Q o no P. Digamos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Y aquí, para hacer distributividad, ¿no? Entonces, hacemos la conmutatividad acá. Es decir, primero lo voy a llevar no P al primero y esto otro al segundo. Entonces, no P o P y no Q. ¿Por qué? Porque voy a hacer ley de la distributividad y voy a tener no P y P, ya para simplificar. Ese es el motivo por el que he hecho la conmutatividad. Entonces aquí, aplicando conmutatividad, decimos no P o P, y no P o no Q. No P o no Q. Entonces, esta expresión se ha agrandado, pero no se ha agrandado por así, sino aquí tenemos que simplificar y nos queda no P o P. Y eso hacemos por complemento, ¿no? No P o P es verdad. Y toda esta expresión que tenemos, no P o no Q. Pero esto lo hacemos por identidad, ¿no? Cuando hay verdad o falso. Cuando es I, se mantiene esta expresión, ¿no? O sea, verdad y P es P. Pero como esta es una expresión, es igual a esto, ¿no? Verdad. Entonces simplemente nuestra simplificación había sido finalmente no P y no Q. Entonces de esa manera, ¿no? Eso se llama simplificación con leyes lógicas. ¿Alguna otra pregunta? Dice, ¿Sí? ¿no sería no P o no Q la respuesta final? Esa era mi duda, porque la verdad y entre paréntesis no P o no Q es no, y por identidad seguiría verdad. Nos quedaría lo que está entre paréntesis, pero se ha cambiado el O en I. Ah, sí, verdad, sí. Disculpe. Buena la observación. Este O debíamos mantenerlo aquí, O. Sí, el typeado es el que me ha fallado. Está bien. P, I, les gusta el O, no Q. Está bien. ¿Sí? ¿Alguna otra observación? Buenos días, licenciado. Disculpe que le moleste. ¿Está usando el mouse, por si acaso? Disculpe, porque si está señalando a la diapositiva, no se ve nada. Y ahí es donde me perdí casi por ley asociativa, la verdad. ¿El mouse? Del tercer... ¿El mouse no se ve? No se ve, por si acaso. No se ve. Entonces ahí de todo eso ya quise entender si estaba usando el mouse o no. Y por lo que veo sí está usando el mouse. ¿El mouse? No se ve nada. No se ve el mouse, por si acaso. Su mouse no se ve. ¿Los demás ven el mouse? Para poder identificarlo. ¿Sí? No se ve el mouse. No, licenciado. No, licenciado. A ver, un ratito vamos a tratar de mejorar. Sí se nota, dice. Sí, licenciado. Ahora sí. Al principio debieron haberme dicho, pero ya, no importa. Ahora, ¿cuál es la dificultad? A ver, dígame. Aparte del mouse.
Perdón, le dice una consulta donde dice, por ejemplo, por doble negación, eso le entendí de arriba, por si acaso. Entonces el de abajo dice ley por asociativa. Ahí es donde un poquito me pierdo, disculpen. O sea, esta expresión tenemos esta horizontal. Ley asociativa para el de abajo. O sea, cuando dice ley asociativa es para el de abajo. Entonces, ahí estamos cambiando. Mira, aquí era... Aquí es, tal vez este corchete, les dije que eliminaran este corchete, no debía haber. Entonces, aquí era P y no Q, o no P y no Q, ese de corchete era, ¿no? O no P y Q. Entonces, esto es como si fuera uno solo, digamos, ¿no? P, esto es Q y esto es R, digamos. Como son O, aquí es O, aquí es O, entonces hago asociatividad, es decir, cambio este corchete, ¿no? Este lo voy a eliminar. Primero, aquí está simplificado, ¿no? Este corchete elimino. ¿Por qué elimino? Porque aquí es O, aquí también es O. Entonces estarían libres, separados. Como el anterior ejercicio que hice el 3. Entonces, aquí sería P y no Q, O. Este corchete ya no lo elimino. Entonces sería no P y Q. Entonces estarían libres 3, ¿no? 1, 2, 3 libres. Entonces yo puedo asociar el primero con el segundo, o el segundo con el tercero, o el primero con el tercero, ¿no? Entonces para mí más fácil es hacerlo el segundo con el tercero para poder simplificar. Entonces esa es la asociatividad que hice. Esto dice asociativa para el de abajo. Ahí ya lo hice asociatividad. Entonces estoy diciendo P y no Q, o corchete. Ahora escribo este otro. No P y no Q, o lo asocio con este otro. ¿Por qué? Porque es O, ambos. Entonces cierro corchete. Entonces este queda libre, ya no está compartiendo con el segundo, sino libre, y el segundo con el tercero está compartiendo. ¿No? Aquí. ¿Para qué hago? Para poder hacer distributiva, porque no P y no P, entonces sí puedo sacarlo como si estuviera factorizando. Entonces, Twitter hacemos abajo. Esa es la razón, no sé si lo ha entendido ahora. Sí, ya lo entendí. Gracias, Luis. Ya, ¿alguna otra pregunta? Bien, jóvenes, hasta aquí va a ser, digamos, lógica. Hay más circuitos, en fin, hay otras leyes. No los vamos a hacer eso, ¿sí? Digamos, el tema es amplio en álgebra y solamente pasamos hora y media. Quedaremos aquí. Este sería, con esto concluimos la primera lección, ¿no? O sea, lógica, la parte de lógica. Ahora entraremos a matrices, o sea, lo que es álgebra lineal, ¿no? Entonces, a ver, vamos, no sé si tengo ahí está. Bien, vamos a entrar ahora al segundo capítulo, que sería, bueno, 3 lo coloqué aquí, matrices, ¿no? ¿Ustedes saben matrices? ¿Alguna vez han visto en colegio alguna vez? ¿A qué se refiere matrices? Ese es primero, digamos, el primer capítulo de álgebra lineal. Entonces, ¿qué es una matriz? Aquí haremos alguna introducción y ya a la siguiente vamos a empezar con, digamos, con operaciones, ¿no? Entonces, conoceremos qué es una matriz. Matrices. Definición. Una matriz es un arreglo rectangular. Los números en el arreglo se denominan elementos de la matriz. Es decir, esta es una matriz. O sea, es un arreglo rectangular. Entonces aquí tenemos entre corchetes rectangular que vamos a hacer aquí. Rectangular, rectangular, rectangular y así, ¿no? Aquí también rectangular. Ahora, se usarán letras mayúsculas para denotar matrices. En este caso A, las letras mayúsculas nos dicen que es matriz A, matriz B, matriz C, matriz D.
Y las células para denotar los elementos, los que están dentro el rectángulo, digamos, los elementos de la matriz. Pueden ser números o letras, pero las letras deben ser minúsculas. Entonces aquí esta matriz A tiene elementos, ¿no? 1, 3, menos 2, 0, 4, 2. Elementos 2, 6, 7, 1, 4, 0, menos 2, 2, 5, menos 3, 4, menos 4. Y la matriz C, aquí tiene sus elementos, lo estamos representando con letras minúsculas. A, F, G, E, B, H, C, D, X. Y aquí la matriz D tiene como elementos 1, 4 y 3 simplemente. Entonces esa es una matriz. Cuando vean así entre corchetes, ustedes dirán que es una matriz. Ahora, ¿qué más debemos saber de una matriz? Ya hemos conocido que es una matriz. Ahora, el tamaño de una matriz se describe especificando el número de filas, o sea, líneas horizontales son las filas, y columnas, líneas verticales, que aparecen en la matriz. Entonces, ¿cuáles son las horizontales? Esta, ¿no? 1 y 3 horizontal, menos 2, 0 es horizontal, 4 y 2 es horizontal. Ahora, las verticales son las columnas, o sea, estas líneas verticales. Entonces, una vertical sería 1 menos 2, 4, 3, 0, 2. Esas son líneas verticales, líneas horizontales. A las horizontales se les llama filas y a las verticales columnas, ¿no? Eso es lo que... Ahora, tiene 3 filas y 2 columnas. Entonces, esta matriz A, el tamaño, estamos hablando, ¿no? Del tamaño. Tiene 2 filas y 2 columnas. Se escribe, la matriz A tiene 3 filas por 2 columnas, como subíndice, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros podemos identificar qué tamaño es la matriz. Entonces, la matriz B, ¿cuántas filas y cuántas columnas tiene? B tiene una fila, 2 filas, 3 filas. ¿Cuántas columnas? 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces, ¿cómo escribimos el tamaño? La matriz B tiene 3 filas y 4 columnas. Se escribe el tamaño como la matriz B sería aquí. Perdón, B. 3 filas, 4 columnas. El primer número siempre indica el número de filas, o sea que número de filas. Y el segundo indica el número de columnas. Aquí el 4 significa el número de columnas. Entonces, de esa forma nosotros podemos representar el tamaño de una matriz. Aquí es ya en forma de verdad, ¿no? O sea, expresándolo, extendiéndolo, podemos decir. Esto es simplificando el tamaño de la matriz. Ahora, la matriz C se escribe 3 y la matriz, el tamaño de la matriz D sería 1 por 3. Entonces aquí 3 por 3 tiene 3 filas y 3 columnas. Y la matriz D tiene una fila y 3 columnas. Entonces por eso es 1 por 3. Entonces de esa manera nosotros podemos matriz, qué cosas tiene, filas, columnas, y podemos expresar el tamaño de una matriz. Entonces de esa manera nosotros vamos a hacer las representaciones a lo largo del curso. Entonces, seguimos. Si A es una matriz, se escribirá A sub IJ para denotar al elemento que está en la fila I y en la columna J de la matriz A. Hay otra nomenclatura, ¿no? Que aquí dice que la matriz A se lo coloca entre corchetes A sub I J. Entonces, en forma general, la matriz va formando, primera de ser A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3. O sea, 1, 1, 1 va a ser la primera, la de la primera fila, y los siguientes números son los de la columna. Entonces aquí, esta A, I es fila, J es columna. Yo tengo aquí 2 de la fila 2 y la columna 3. Ese es el elemento este. O sea, esto significa el elemento de la matriz. Ustedes ven, ejemplo, para aclarar mejor la idea que está aquí. La matriz general
de 3 por 5 se escribe así, en forma general, no en forma, como decimos, algebraica, ¿no? Entonces, la matriz A es 3 por 5, 3 filas, 5 columnas. La matriz A ha de ser, aquí no conocemos digamos, los números, ¿no? Los elementos. Solamente colocamos A sub 1, 1 sería el primer elemento, ¿no? A1, 2, A1, 3, A1, 4, A1, 5. Es cuando el primer número indica la fila y el segundo número indica la columna. Entonces, el A11 es el elemento de la primera fila, primera columna. Entonces, estamos expresando este número, estamos identificando. Así vamos identificando los elementos, en qué lugar se encuentran. Entonces, como es 3 filas, vamos a tener la segunda fila. Entonces, va a ser A21, A22, el que sigue A23, A24 y A25. Porque tenemos 5 columnas, entonces tenemos que ir hasta 5. Y como es 3 filas, entonces decimos A sub 3, 1, A sub 3, 2, A sub 3, 3, A sub 3, 4, A sub 3, 5. Entonces, ahí hemos completado el tamaño de la matriz. Ahora, aquí no estamos identificando qué número es, no, qué letra, sino estamos ubicando el lugar. Entonces, me dice que aquí es la primera fila, la fila segunda, y la columna 4. Entonces, este elemento que tenemos aquí, quiere decir, este elemento, es el que está el que se encuentra en la fila 2 y la columna 4. Entonces, este es el elemento de esa fila y de esa columna. Pues de esa manera nosotros podemos identificar los elementos de la matriz, en qué lugar se encuentran, ¿no? Entonces, basta con decir qué fila y qué columna, ¿no? Por ejemplo, este A33 que indica, está en la fila 3 y columna 3. Ahí está este elemento. Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar, ¿no? También el lugar donde se encuentra cada elemento. Entonces, además del tamaño, que había sido importante, el número de filas y el número de columnas. O sea, tiene aparte filas y columnas, una matriz. Bien. Aquí ustedes, si tienen algún libro de álgebra lineal, ustedes van a ver diferentes tipos de matrices, ¿no? Entonces, la clasificación de matrices. Aquí nosotros vamos a hacer algunas, las más importantes que vamos a usar. Hay varios, ¿no? O sea, ustedes en el transcurso, digamos, del curso, vamos a ver diferentes tipos de matrices. Vamos a utilizar, les voy a explicar acá, ¿no? O sea, vamos a identificarlos. Matriz cuadrada. ¿Cuándo se dice que una matriz es cuadrada? Se llama matriz cuadrada de orden A, N, NA. Una matriz A tiene, aquí falta el A, ¿no? Aquí, de orden N y A. Entonces, una matriz A tiene N filas y N columnas. Y a los elementos A1, A2, 2, ANN están en la diagonal principal de la matriz. Aquí se me saltó, ¿no? Esta es ANN, ¿no? Es decir, se llama matriz cuadrada de orden N por N, debe ser, a una matriz A que tiene N filas y N columnas. Y a los elementos A11, A22, A33, ANN están en la diagonal principal de la matriz A sub NN. Entonces, a una matriz cuadrada de orden N por N debía ser. Esta es la matriz. Entonces, en una matriz cuadrada se ve la diagonal principal, que sería esta. A11, A22, A33, ANN. Diagonal principal. La diagonal secundaria sería al revés, o sea, esta, ¿no? A veces por ahí decirles diagonal secundaria. Pero más vamos a trabajar con la diagonal principal, ¿no?
Entonces, los elementos de la diagonal principal son A11, A22, A33, A44 y así, ANN si la matriz es N por N. Entonces, en resumen, es aquella matriz que tiene el número de filas igual al número de columnas. Por eso se forma un cuadrado, ya no es un rectángulo, ¿no? Entonces, eso se llama matriz cuadrada. Iguales, matrices iguales. Dos matrices son iguales si tienen el mismo tamaño. Correspondientes en las dos matrices son iguales. Entonces, una matriz A es igual a una matriz B. Si es del mismo tamaño, además, sus elementos deben ser los mismos. Basta que un elemento sea diferente, ya no es una matriz igual. Ya no se pueden decir matrices iguales. Para que sean iguales, la matriz debe ser del mismo tamaño y sus elementos deben ser las mismas. Entonces esto también se utiliza bastante, ¿no? Cuando vamos a decir matrices iguales. Bien. Aquí vamos a hacer operaciones. Hay algunas matrices más que se definen, ¿no? O sea, aquí solamente hemos definido matriz cuadrada y matrices iguales. En las operaciones con matrices se realiza como en álgebra, ¿no? Sumas de esta, multiplicación, división de álgebra. Podemos elevar a la potencia, sacar raíces. En álgebra, en matrices también podemos hacer algunas operaciones, no serán todas, pero sí se realizan. Por ejemplo, la suma de matrices, resta de matrices, multiplicación de matrices, un número por una matriz, y lógicamente no hay división de matrices, ¿no? No vamos a poder dividir matrices, esa operación no se hace. Y los demás, ¿no? Estudiando. Entonces aquí, para que ustedes vayan más o menos familiarizándose, vamos a hacer la suma de matriz. ¿A qué se refiere? Entonces, suma de matrices. Si A y B son dos matrices que tienen el mismo tamaño, la suma A más B es la matriz que se obtiene al sumar los elementos correspondientes en las dos matrices. No se pueden sumar matrices de diferentes tamaños. No, esa es la aclaración. Entonces, para una suma, en primer lugar, debes cumplir todos estos requisitos que tenemos, estas condiciones. Para sumar matrices deben ser del mismo tamaño. Si no son del mismo tamaño, no se pueden sumar. ¿Qué más nos dice aquí? Entonces, de la matriz se obtiene al sumar los elementos correspondientes en las dos matrices. Es decir, sumamos el primer elemento, primera matriz con el primer elemento de la segunda matriz. Eso es lo que nos dicen, ¿no? O sea, no podemos, digamos, hacer la suma el primero de la matriz A con el segundo, ¿no? Con el segundo, sino del mismo lugar, ¿no? El elemento de la matriz A, digamos, A11 se puede sumar con el elemento de la matriz B, B11, con el B12 y así. O sea, no podemos saltar, ¿no? Entonces, el elemento con el elemento. Por eso se dice que las matrices deben ser del mismo tamaño. Ahora, un ejemplo numérico. Sean las matrices A, y nos da una matriz que sea 2 por 4, ¿no? 2 filas, 4 columnas. Y la matriz B es también 2 filas, 4 columnas. La matriz C nos dan es 2 filas, 2 columnas. Entonces dice aquí calcular la suma de A más B, A más C y B más C. O sea, esta matriz A con B voy a sumar primero, luego el A con C y luego el B con C. ¿Cuánto me va a dar el resultado? Entonces vengo y digo el inciso A. Para mí es A más B. Entonces digo, la suma A más B se puede realizar porque son del mismo tamaño. Entonces se suma el elemento A11 de A
con el elemento B11 de B. Es decir, C11, ¿no? Es otra matriz C vamos a obtener aquí. Entonces, el elemento de A11 es 2, el elemento de B11 es menos 1, entonces voy a hacer 2 menos 1 voy a sumar. Eso es lo que hemos colocado aquí, para obtener otro elemento de la matriz sumada, C. Entonces será 2 menos 1 y eso es igual a 1. Luego sumar A12 con B12, es decir, el A12 sería 4, voy a sumar con el 5, que sería B12, o sea, del mismo elemento. Entonces sería 4 más 5. 4 más 5 es 9. Ese es el elemento C12 de la matriz que vamos a obtener de la suma. De esa manera, los elementos de las matrices A y B. Entonces, aquí abajo se le está, digamos, explicando, se le está colocando cómo debe ser la suma. B es igual a, entonces aquí directamente podemos colocarlo, ¿no? 2 menos 1. Estamos colocando 2 o menos 1. Otro sería el otro elemento 4 más 5. Ahora el otro sería 5 menos 8. 5 menos 8. Y el otro elemento sería menos 2 más 10. Menos 2 más 10. Ahora vamos a la segunda fila. Colocamos 1 más 2, ese es el elemento de este lugar. Luego 5 más 0. Luego 0 más 4. Y finalmente 4 menos 2. Expresarle el resultado, ¿no? Entonces, aquí hacemos la segunda, sería 2 menos 1, 1. 4 más 5, 9. 5 menos 8, menos 3. Menos 2 más 10, 8. 1 más 2, 3. 5 más 0, 5. Por 0 más 4, 4. Y 4 menos 2, 2. Entonces, esta es la nueva matriz de la suma de los dos matrices. Y se los representa con la matriz C, digamos. C11 sería 1, ¿no? C12 sería 9, y así. Entonces, hemos obtenido otra matriz que es diferente de estas dos, ¿no? Otros valores tiene. Entonces, de esa manera se obtiene la suma. Como se dice, ¿no? Para sumar deben ser del mismo tamaño. El inciso B, y tenemos la matriz A con la matriz C. ¿Son del mismo tamaño? No son del mismo tamaño. Esta es una matriz de 2 por 4. Y esto es 2 por 2. Por lo tanto, dice A más C. Luego la otra, el otro inciso. B más C. Tampoco son del mismo tamaño. Entonces, las sumas de A más B y B más C no son definidas. Y no se pueden sumar porque los tamaños son diferentes. Y ahí queda, ¿no? O sea, no podemos realizar la suma. Entonces, de esa manera hemos conocido que eso es una matriz y cómo se puede sumar matrices. Las hacer más operaciones, ¿sí? Y más ejercicios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Licenciado. Sí. Inge, una consulta. Dentro del elemento, y si digamos en la matriz A, hay un elemento A, es decir, se puede aquí hay un A. Exactamente. ¿Cómo? Aquí puede ser A. Exactamente. A menos 1 queda ahí nomás, no se puede realizar. Es como una solución algebraica. Perfecto, muchas gracias. ¿No? Sería A menos, o sea, aquí es 2 menos 1. Esto, digamos, que no está conocido A, entonces queda nomás A menos 1. Entonces es el elemento A menos 1. Así podemos realizar la operación. Sí, ¿alguna otra pregunta? Licenciado. Sí, buen día. dime. No Buenos entiendo días. la última. En el ejemplo, el tercer corchete, con los corchetes. Aquí, Um, B más C. uno.
No, el de abajo. El segundo ejemplo. Esta que es A más B. Sí, exacto, es A más B. El tercero. Es el 5 menos C11, 8. C13, C14. No entiendo. Sí, No, no entiendo. estos Sí. No, presentación algebraica de la matriz suma de A más B. O sea, este es A más claro. B. Entonces sale otra matriz que le llamo C. Y sus elementos de esa matriz se las representa con esta expresión también. C11 equivale a 1. Este C12, su resultado que hemos sacado es 9. Entonces eso es lo que quiero decir aquí. Se representa C. Entonces me da otra matriz. Y esa matriz, sus elementos lo hemos representado de esta forma. cierto. O sea, esto, muchas gracias. sí, ¿alguna otra aclaración más? Gracias. En realidad ustedes esto ya no lo colocan, ¿no? Simplemente la matriz suma es esta y listo. Matriz es, digamos, otros valores tienen, ¿no? Otra matriz, no es la misma de A más B. Claro, gracias. Bueno, jóvenes, no se olviden de colocar en el chat su apellido paterno y nombres para la asistencia, por favor.